¿Cómo están? Les quería compartir algunas preocupaciones y espero que indicios a partir de diálogos que he tenido con colegas del equipo de investigación que integro, que son docentes y directivos de distintas instituciones, en relación a los desafíos didácticos de enseñar la matemática en estos contextos. Una primera cuestión nos parecía, es preguntarnos si podemos enseñar matemáticas sin la voz de nuestros estudiantes. En algunas perspectivas de la enseñanza de la matemática se asume que sí, que es factible enseñar sin esa voz, en perspectivas particularmente en que se piensa la enseñanza como un gran auditorio en el que se cuida el mensaje, pero la calidad del mensaje que yo transmito, pero no me responsabilizo ni fuertemente por el tipo de aprendizaje que promuevo y los sentidos que los sujetos construyen, o también esa voz no es necesaria cuando pensamos a la enseñanza matemática como una aplicación de modelos provistos por el maestro. Los chicos en ese contexto solo aplican, ejercitan y reproducen. Pero nosotros pensamos que la matemática tiene que suponer el trabajo matemático, hacer matemática, trabajar con las ideas de los chicos, dialogar con esas ideas para, como dice Patricia Sadowski, relanzar la enseñanza a partir de esas construcciones y aproximaciones que van haciendo nuestros alumnos. Entonces, una primera pregunta que nos deberíamos hacer es cómo reponer esa voz de los chicos y cómo integrarlos a nuestro proyecto de enseñanza. Entonces, una primera cuestión nos parece es detenernos en el trabajo con las actividades, objetivar los recorridos que le vamos proponiendo a los chicos, los recorridos conceptuales, el tipo de tareas que le vamos proponiendo, el trabajo de evolución en el tratamiento de una técnica de resolución, por ejemplo, procedimientos de cálculo, de multiplicaciones, los modos de justificación que les vamos proponiendo de esos recursos de cálculo, detenernos allí en vez de dar un conjunto de actividades sin reconocer claramente qué aspecto del trabajo sobre un contenido en particular estamos promoviendo. Nos parece que puede facilitar el seguimiento de los estados de conocimiento que van surgiendo sobre ese aspecto del contenido en nuestra propuesta de educación en la casa comandada desde la escuela. Entonces, podremos así acercarnos a las estrategias y aproximaciones que van construyendo nuestros estudiantes sobre un aspecto particular del contenido. Pero para eso necesitamos construir una alianza con las familias para que esos acercamientos nos vayan llegando. Si en esa alianza me parece que es importante que ellos reconozcan que eso que habitualmente se considera como resoluciones erróneas portan conocimientos valiosos que nosotros necesitamos para construir nuestra propuesta de enseñanza. Entonces, comunicar eso a las familias y además que eso va a ser objeto de trabajo y dar signos y evidencias de que eso va siendo objeto de trabajo en nuestra propuesta, es una cuestión a considerar en esa comunicación con las familias y no solo el trabajo de entrega de la tarea, ¿no? Otra cuestión nos parecía es que el aula no es solo un espacio de encuentro con otros, sino también un contexto para pensar. En el aula están las paredes del aula, por ejemplo, recursos que usamos para que los chicos avancen en sus conocimientos numéricos, grillas, bandas. Entonces, la pregunta es cómo recreamos las paredes del aula, cómo acercamos esos recursos que son apoyos para pensar para los chicos. Y la pregunta es cómo los descolgamos de las paredes y los hacemos llegar a las familias. Y la otra pregunta es si solo enviando esos recursos a las familias, también junto a nuestras actividades, garantizamos que las familias
se apropien de los gestos de uso, las intenciones de uso, los sentidos de uso. Entonces, detenernos allí en cómo los descolgamos y qué otras cuestiones tienen que acompañar ese descolgar, esos recursos. Si no podemos convocar a los chicos a recrear sus usos, detenernos allí nos parece que es importante. Pero también las paredes del aula aportan acuerdos colectivos, o sea, son memoria de los hallazgos, acuerdos que vamos construyendo en la clase, ¿no? Entonces, estar atentos a cómo recrear esos intercambios en esta nueva modalidad de trabajo, para que no perdamos algo que nos parece que es constitutivo del trabajo matemático, que es el trabajo de discusión de los modos de simbolización, de los modos de comunicación, de las formas de argumentación. Entonces, que eso sucede únicamente en el marco de un trabajo colectivo, de un trabajo con otros, ¿no? Entonces, cómo recrear eso es una cuestión. Todo este conjunto de preguntas me parece que nos obligan a pensar no solo cómo restaurar la voz de nuestros estudiantes, sino cómo preservar ese murmullo de la sala de maestros, cómo recrear esas discusiones, porque hay muchas de estas construcciones que necesariamente van a ser construcciones locales, que tienen que ver con las condiciones de nuestras instituciones, de las familias con las que trabajamos. Entonces, las invenciones que construyamos necesitan recrear esos espacios de discusión con otros, de discusiones colectivas con otros maestros, con pares. Entonces, detenernos a pensar de qué hablamos en la sala de maestros, si solo nos vamos a centrar en cuestiones de orden burocrático, o si vamos a habilitar un tiempo y vamos a sostener un tiempo para pensar junto a otros los desafíos didácticos que implican estas nuevas condiciones del trabajo de enseñar.